perdón. Entonces, dentro de estos cuidados, no maltratar las plantas, dar el distanciamiento, ¿no es cierto? Dejarlas más vigorosas, las más sanas, las mejores conformadas, como les decía, las que se acoplen a las características, ¿no es cierto?, de la variedad o del híbrido. ¿Sí? Se debe ejecutar con el terreno blando y si ello no es posible, hacerlo en seco. Lo normal es hacerlo con un riego ligero o con un terreno que esté a punto, como se dice, para hacer este desaire. Dejar el número deseado de plantas por golpe, eso es lo ideal, ¿no es cierto?, para obtener la densidad. Dentro de los tipos de desaige, tenemos el desaige en surco corrido y a golpes, el desaige a mano o monda, que se llama. Tenemos el desaige a mano con asadón o palana, el desaige o aclareo a máquina. Estos 4 tipos se conocen en el desaige, en surco corrido y a golpes, a mano o monda, a mano con asadón o palana y con aclareo a máquina. ¿Ya? Ahora, otra actividad es el control de malezas, ¿no es cierto? Dentro de lo que ya nosotros vamos estableciendo el cultivo, ya hicimos la siembra, la resiembra, ya hicimos, ¿no es cierto?, el desaige. Ahora vamos al control de malezas. Y dentro del control de malezas, nosotros vamos a definir a la maleza como cualquier planta no deseada en este cultivo. ¿Sí? De modo que las plantas que se cultivan también al estar en un lugar inapropiado se las consideran malezas. O sea, si estamos sembrando maíz y por ahí nació sin querer, ¿no es cierto?, alguna plantita que es conocida, pero es ajena a este cultivo, pues ya también sería considerada maleza. Entonces, agronómicamente se considera una planta como maleza cuando se presenta en forma inoportuna, compitiendo u obstaculizando en el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas. ¿Cierto? Porque toda maleza lo único que va a hacer es competir y a robarse los nutrientes de las plantas que sí estamos queriendo que desarrollen. Pues miren, ahí tenemos una soya sembrada aquí, en hileras, y tenemos un pasto, ¿sí?, que parece una braquiaria. Entonces, eso es ajeno al cultivo y se convertiría en una maleza. Entonces, ese control lo vamos a hacer. Las malezas hacen una competencia o interferencia, ¿sí? Entonces, los elementos por los cuales las malezas compiten con los cultivos se refieren al agua, a los nutrientes, ¿no es cierto?, a la luz, espacio y en raros casos hasta el dióxido de carbono. Pero todo eso va a robar o a competir, digamos, por estos nutrientes. Las malezas son hospedadoras también de insectos dañinos, como patógenos o roedores, incrementando las poblaciones de estos en los cultivos. Así que miren que si nosotros tenemos más malezas, estamos más propensos a ser atacados por insectos o por ciertos roedores o patógenos. ¿Sí? Obstaculizan las labores culturales y de cosecha. Es verdad que también dificultan las labores, ¿no es cierto?, de trabajo dentro del cultivo o las de cosecha. Entonces, es importante para esto que las labores de control de malezas se las realicen en un tiempo apropiado. Las malezas trepadoras pueden volcar las plantas o también ahogarlas, ¿sí? Inclusive hay algunas que tienen espinas que pueden provocar alergias, ¿no es cierto?, o urticarias dentro de lo que es el personal o el que está trabajando dentro de los cultivos. Entonces, es molestoso que ciertas malezas impidan el normal trabajo, ¿no es cierto? La infestación de malezas en campos ocasiona costos por el uso de herbicidas,
¿sí? Implementos de labranza y en otros casos hasta demasiado empleo de mano de obra. Entonces, siempre es importante trabajar en esta labor porque se vuelve un problema, ¿no es cierto?, a largo plazo. Existen malezas que pueden causar la muerte de los animales o reducir la producción de carne y la calidad de la leche. También dentro de lo que es pastoreo, si alguien trabaja en este entorno, pues también hay que considerar que estas malezas pueden repercutir sobre la salud animal. En áreas no cultivadas, las malezas pueden causar problemas al obstaculizar el tránsito vehicular en carreteras y calles e impedir la libre navegación en lagos, reservorios y disminuir la producción y población de peces. ¿Sí? Entonces también es un problema en cuanto al tránsito, ¿sí?, y a la navegación. La clasificación de las malezas de acuerdo al ciclo vital. ¿Sí? Tenemos en esta parte. Entonces, de acuerdo al ciclo vital, tenemos por la duración o por el tiempo de vida, ¿sí? Y estas son las anuales, cuando viven en un solo año y mueren después de formar sus semillas, ¿sí? Nos tenemos es un ejemplo, ¿no?, el Amaranthus hybridus, que es de yuyu hembra, le conocen, el Portulaca oleracea, verdolaga también, que son especies arbóreas, ¿no?, que se las conoce como anuales, de acuerdo al ciclo vital. Bianuales, que viven 2 años, ¿no?, como la palabra indica. En el primero crecen lentamente y al segundo año fructifican y mueren. Tenemos ahí estos ejemplos, ¿sí? Y las perennes y vivaces, que se refieren a aquellas que viven varios años mediante la formación de órganos de reproducción subterráneos y que continuamente están retoña y retoña. Entonces tenemos estas 3 clasificaciones de acuerdo al ciclo vital de las malezas, de acuerdo hacen anuales, bianuales, perennes y vivaces. El control, ¿cómo lo hacemos? De manera mecánica, ¿sí?, ya sea con labranza mínima o de las malezas. También se puede hacer un control térmico o un control químico, ¿sí?, para favorecer la eliminación de estas malezas. Miren, ahí tenemos un cultivo de maíz y cómo se está haciendo mecánicamente con un arado de vertedera, un tipo aporque, y se va eliminando, ¿no es cierto? Tenemos el control térmico, que se puede hacer directamente también con estos sopletes. Entonces, sí es posible en áreas muy despejadas, porque si fuera un maíz, por ejemplo, ahí le estaríamos quemando, ¿no? Y también tenemos el control químico, como vemos ahí, pues, que se puede hacer de esta forma, ya con bombas de aspersión y directamente con un operario. Entonces, estas son las formas de control mecánico de las malezas, ¿sí?, ya sea con labranza, ya sea de forma térmica o de forma química. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, doctor. Sí. Dime, En la parte del control térmico se hace a malezas, me imagino, no tan altas. ¿Y en verde o cómo es? O sea, quisiera saber más de ese control. sí, en verde puede ser o en seco, no hay problema. O sea, puedes hacerlo, digamos, en una presiembra para controlar alguna maleza que esté saliendo por ahí. Lo puedes hacer de forma térmica. O a su vez, ya posterior a la siembra, ¿no es cierto? Pero sí serían cultivos que tienen un buen callejón, ¿no? Una buena, se está trabajando de esta forma, térmica, con gas. Okay, pues. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, Inge, en lo que se respecta a lo que es la siembra, ¿Mm? o sea,
en lo que es la siembra, ¿se puede sembrar en cualquier fecha del año, cualquier mes, o necesariamente tiene que trabajarse con la luna? Sí es importante, ahora que tú lo topas, ustedes han visto, por ejemplo, los almanaques, ¿no es cierto? Ujú. Ya, en los almanaques nosotros podemos tener una certeza de qué cultivos o de qué recomendación para qué actividad se puede trabajar en base a las fechas. Y eso sí es importante considerarlo. Por ahí hablábamos dentro de la época de siembra, por ejemplo, el factor clima. En muchas zonas se trabaja de acuerdo a las temporadas. Nos dicen, ya llega la temporada de lluvia, apuren preparando terrenos, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, en estas épocas mismo, casi todo el mundo está preparando terreno. ¿Por qué? Porque ya comienzan las lluvias y eh, se va a favorecer, ¿no es cierto?, el cultivo por medio de estas lluvias. Entonces, sí se puede tomar en cuenta el factor climático, pero en zonas donde tú no tienes tanta repercusión, digamos, por ejemplo, aquí en Pedro Vicente, tú tienes un cultivo de palmito. Tú tranquilamente, por la zona en la que te encuentras, podrías estar todo el año cosechando y sembrando palmito, ¿sí? Igualmente, un pasto de corte, por ejemplo. Tú estarías cosechando continuamente y asimismo podrías estar sembrando ahí mismo. Entonces depende de las zonas, ¿no? No todo, por ejemplo, no se va en la zona de Puéllara, por ejemplo, de Guayabamba. No podemos sembrar todo el año, ¿cierto? Muy limitado, hay ciertos factores que van a ser incidentes o más favorables en ciertas épocas. Pero ya ustedes saben hoy en día que por medio de los viveros o ¿cómo se llaman? De los invernaderos, pues ahí ya todo el año se podría estar sembrando, ¿sí? Entonces ya depende de cada caso. Yo tengo una pregunta. Dígame, Freddy. Sí, sí, me escucha. Sí, Freddy, ando. ¿Mm? Tal vez ahí influye la genética, por ejemplo, hay semillas que son mejoradas, tal vez para sembrar en cualquier momento, o sea, ya no dependería de sembrar con luna y esas cosas. Ujú. Sí se ve influido la genética de semillas. Sí, claro, si tenemos una semilla genética, obviamente se está garantizando que vamos a tener un mejor, ¿no es cierto?, cultivo por el hecho de estar invirtiendo en genética misma. Pero sí se podría considerar el tema de lo que es el almanaque, como les digo, ¿sí? En base a la luna y todo eso. Porque sí hay estudios donde se ha tomado en cuenta estas relaciones y se han favorecido, ¿no? En agricultura normal, pues ya les digo, si es que es en invernadero, pues ahí ya no están tomando en cuenta la luna ni nada. Ahí estás tú proporcionando todos los requerimientos, ¿no es cierto? Factor ventilación, factor humedad, factor luminosidad, en los viveros casi todo eso se está controlando hoy en día. Y valga la oportunidad de lo que dice el compañero, por ejemplo, de acuerdo al híbrido, de acuerdo al genético, y también ahora ya existen las biotecnologías, ¿sí? Entonces, las biotecnologías en lo que es la agricultura, los nuevos avances, las nuevas innovaciones. Ahora no sé si ustedes han visto los geles higroscópicos que ayudan a captar la humedad y duran hasta un año tranquilamente. Así, recién Por ejemplo, en la zona de Quinindé, yo la semana anterior estuve por allá, hace unos 15 días creo que fue, y ahí están sembrando boya y están incorporando, en este tiempo están en pleno verano por acá, ¿no? Y para no perder el tiempo, ellos están incorporando en la siembra, en cada patita, unos 100 a 200 gramos de este gel higroscópico, para que se aseguren, miren que allá en Quinindé es súper seco, pues para que se asegure la supervivencia. Entonces ya todo esto vamos a ver más adelante igual en lo que es innovaciones de la agricultura, nuevos avances, ¿sí?
cada uno. Listo, pero bueno, también esa reflexión. Gracias a Fred. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Algo que hayan visto tal vez en sus experiencias y en base a esas experiencias se está relacionando ahora, se está diciendo. Doctor, yo Doctor, tenía una doctor, consulta. yo tengo una última pregunta. No tengo muy claro entre híbrido y mejoramiento genético. Ya. Bueno, el híbrido en generalmente viene a ser el cruce, ¿no es cierto?, entre dos especies, digamos. Generalmente el puro va a ser un patrón donador, digamos. Sí, se le va a considerar como el donante, que es el que va a mejorar. El híbrido ya lo hacemos, por ejemplo, al injertar. Estamos haciendo ya un híbrido, ¿sí? Porque estamos sacando un patrón de un donante puro, bueno, y lo estamos injertando o lo estamos cruzando, ¿no es cierto? Pues ahí estamos ya logrando hacer el híbrido. Pero esta semilla de este híbrido es posible que no tenga las mismas cualidades genéticas que el donante puro, ¿ya? Entonces, este a lo mejor va a ser de mala calidad esa semilla del híbrido. Por ejemplo, les digo en el maíz, casi todos los maíces comerciales que se compra para siembra directa son híbridos. Entonces usted cosecha y dice, mira, qué grande esta mazorca, qué grande este choclo, y lo deja hacer maíz, considerando que para el año siguiente va a usar esa semilla para una siembra, sin considerar que fue híbrido y usted lo siembra al año siguiente, ese no llega ni a 1 metro ese maíz. Entonces, porque la calidad genética ya no va a ser transmitida por este híbrido al 100%, ¿sí? Entonces se está deteriorando. Y ya vamos a ver más adelantito un poco también de lo que es los cruces, ¿no? Los mejoramientos genéticos. Pero más o menos, hablemoslo, por ejemplo, haciendo una relación como en el animal. Se cruza un animal puro con otro puro y obtiene, ¿no es cierto?, un animal obviamente puro, pero si son de la misma raza. Pero si son de dos razas diferentes, distintas, usted ya obtiene un híbrido. ¿Ya? Entonces, algo así igualmente se está trabajando en la genética agrícola, evidenciando cuáles patrones presentan mejores características para estas características, agregarlas o injertarlas, digamos, a otras plantillas. Entonces, ahí se está creando los híbridos que tienen mejor resistencia, mejor adaptabilidad, en este caso ya, pero solo para producir. Pero si usted quiere ya reproducir, ya no le serviría el híbrido ya. ¿Sí? Entendido, gracias. Ya. Lo mismo ocurre, y bueno, topando el tema un poquito, en los pastos de corte muchas veces. ¿Sí? Que no son manejados adecuadamente y por ahí se contaminó con polen de otro patrón que también es de corte. Entonces esas variedades ya se convierten en híbridos y mucha gente sigue sacando semillas de esas mismas plantaciones y está deteriorando la especie vegetativa más bien, porque no ha manejado correctamente esos cultivos. ¿Sí? Pues considerar también las polinizaciones que se puede deteriorar por una polinización. Si no se consideró que había ahí una planta y esa puede polinizar ese cultivo, ahí están también convirtiendo a ese cultivo en híbrido, digamos, posteriormente. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra cosita que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, doctor, tenía una Sí, Cristian. pregunta. Dígame, Cristian. Doctor, en base a experiencias, ¿no?, que se ha venido desarrollando en estos tiempos, ¿por qué se da? Verá, hemos implementado cultivos de trigo y cuando se ha sembrado el trigo aparece la maleza del rábano. Ya. Y cuando en medio ya cosecho el trigo y me ingreso con otro tipo de cultivo, por ejemplo, igual producí habas, al momento que producí las habas no hubo rábano.
ya terminé con el cultivo de las habas, ingresé otra vez con trigo. Claro que esta semilla tuve muy en cuenta de que sea una semilla libre de impurezas, de que no vaya a estarse con rábano. Sembré y otra vez volvió a aparecer el rábano. Pero cuando yo roto el cultivo, en cambio, no aparece el rábano. ¿Por qué se debe eso, doctor? Ya. Bueno, una de las claves que tú mismo estás nombrando es la rotación de cultivos, ¿no? La rotación de cultivos va a favorecer a la eliminación de ciertas malezas que se estén presentando en cultivos anteriores, ¿sí? Y eso es lo que a lo mejor puede estar pasando. Tú cambias o haces una nueva labranza para un nuevo cultivo y puede estarse eliminando esa maleza en ese trabajo. Y la otra es que puede haber una deficiencia de algún nutriente o algún exceso de algún nutriente que esté favoreciendo a esta semilla de rábano. La Entonces, semilla puede favorecer el suelo. claro, pueden estar semillas latentes que pueden estar en forma de reserva de memoria y que cuando se presenta tal factor, digamos, o tal condición, ahí se activan y comienzan a emerger. Entonces, a veces la respuesta que el suelo da inmediatamente cuando está desprotegido de una capa vegetal es de activar a ciertas semillas, ¿no es cierto?, para que inmediatamente cubran la superficie y no se provoque una erosión. Y dentro de esas, a lo mejor si por ejemplo, me dices que cuando siembras trigo nomás sale rábano, ¿verdad? Correcto. Sí. Ya, a lo mejor el tiempo en que el trigo va a desarrollar está limitado por ciertas semillas de rábano que ayudan a retapizar más rápido, digamos, hacer una cobertura más rápida de este suelo. Y algún mineral puede ser que esté favoreciendo a este desarrollo de esta planta. ¿Sí? Entonces tú puedes igual ir haciendo algún control, ir evaluando a lo mejor de manera, haciendo un análisis, ¿sí?, para ver qué tienes en el suelo y antes de implementar la siembra, tratar de corregir esas deficiencias o esos excesos. El análisis es el general, ¿no es cierto, doctor? Claro, un análisis general, ¿sí?, de todo el lote que vas a implementar. Doctor, una opinión. Tal vez de ahí, de pronto, como dice el compañero, por ejemplo, el trigo tal vez no será que sea fijadora de algún nutriente o algo para que le dé la condición al rábano para que termine. Claro, eso le digo que puede ser que haya alguna interacción, incluso entre, como dice el compañero, interacción o alguna alelopatía, ¿cómo es? No es alelopatía, es simbiosis, creo que es. Sí, una simbiosis. Entonces puede el uno favorecer al otro. Entonces ahí podemos estar teniendo estos factores. Pero lo mejor sería analizar el suelo, ver qué se tiene y en base a eso, ¿has encalado tal vez en esos suelos? ¿Has trabajado encalando y eso? La verdad no, doctor, solamente he aprovechado la misma materia de los otros cultivos, Ya, porque es un suelo que está fértil, sí está, más o menos estamos hablando de 2.800 metros más o menos ya. de altura. Pero sí es recomendable encalar, ¿no? Al menos un par de veces al año sí es recomendable, porque ahí tú puedes estar eh, activando ciertos nutrientes, desbloqueando algunos nutrientes, ¿sí? Y también controlando a veces problemas que se tienen de este tipo, porque si tenemos un suelo que es más ácido, por ejemplo, va a favorecer a las malezas, ya que salgan. Mientras que ustedes saben que en un suelo que está mejor trabajado, con más materia orgánica, más neutro, siempre los cultivos van a ser más representativos, ¿no es cierto? Entonces sí se puede ir trabajando también con cala y con ciertos análisis para ver de qué forma podemos ir corrigiendo estas deficiencias o estos excesos. ¿Sí? Ya. Si no mal recuerdo, parece que el rábano sí es un indicador de acidez. ¿Sí? Ya, doctor, muchas gracias. Voy a tomar en cuenta. Ya, chévere. ¿Alguien más?
¿Alguna duda? Compañera Gladys, ¿todo bien? Jonathan. ¿Sí? Está entendido. Ya. Bueno, para estos problemas mismos siempre es importante hacer las rotaciones de cultivo y antes de cualquier siembra, acuérdense en que si ustedes quieren tener rendimientos adecuados y una utilidad rentable, ¿sí? Satisfactoria más que todo, trabajen como se debe, técnicamente. O sea, ustedes un análisis de suelo a lo mejor les cuesta unos $20, $25, no más de eso, sabiendo que ustedes van a implementar un cultivo de unas 2 hectáreas o algo más, pues justificaría, ¿no? Tranquilamente. Entonces, trabajar adecuadamente nos garantizará y asegurará esa producción. O sea, si tenemos que agregar más materia orgánica, si tenemos que poner un NPK al inicio, yo qué sé, y en las dosis adecuadas, ¿no? Entonces vamos también a trabajar en lo que es fertilización, vamos a conceptualizar, a conocer y a recordar, ¿no? Porque ustedes ya son maestros en fertilización, me dijeron por ahí que ya han pasado eso ya. Entonces yo solo voy a aprender un poco más de ustedes, no más. ¿Sí? Pues ya poco a poco vamos a ir viendo, porque ya dentro de todas estas actividades, ¿no es cierto? Ya mismo nos compete hacer abonamiento y fertilización. Ahorita estamos ya avanzando ya dentro es como que estamos imaginando que estamos haciendo la siembra desde el primer granito nosotros. Y ahorita ya estamos conociendo algunas actividades que algunos de ustedes ya están familiarizados, la mayoría yo diría. ¿Sí? Entonces algunos a lo mejor los conocían con un nombre o empíricamente lo conocían, pero ahora ya técnicamente ustedes ya van a manejar esos términos adecuados. O esa labor para que ustedes, si alguien maneja ya personal o si algún rato van a llegar a manejar personal, ¿no es cierto? Ustedes ya deleguen, pero con las palabras o los términos precisos. Que no le digan, oye, anda a cortar ese, el ese o el este otro, ¿no es cierto? Porque ahí se olvidan nomás. Pues tienen que ir a decir la palabra correcta, van a hacer las podas, van a hacer el aporque, el desige, ¿cierto? Todo eso, ¿no? Es decir, Ana corta el S. Me lo escucho nomás a veces por ahí. Pero bueno, pues vamos avanzando. Espero que esto igual les sirva, ¿no es cierto?, para fundamentar mejor la materia y estaremos ahí más adelante con cualquier duda. No se olviden que todo esto que les comparto está dentro del paper del PDF de la materia agrotecnia. Y ustedes ahí pueden ir leyendo de mejor forma y profundizando mejor, más detenidamente. ¿Listos? Entonces, que tengan un buen fin de semana. No se olviden de hacer las tareitas. Y el día lunes, el cuestionario, 9:30 de la noche. Ya quedamos, ¿cierto? Ingeniero. Por favor, tomar las debidas precauciones, ¿sí?, para la elaboración del cuestionario, estar con la computadora buena, en una buena zona de internet, porque si no, ya ese rato reciencita se ponen a ver todo. ¿Sí? A ver, dígame, Cristian. Ingeniero, y disculpe, yo tenía una pregunta. ¿De pronto será que había la posibilidad de pronto de hacer una práctica o dos en lo que va de la materia? Claro que sí, vamos a hacer prácticas. Es posible que nos organicemos en grupos para lo que es la zona de acá de Puerto Quito y otro grupo, en tal caso, Ya. para la zona de Pedro Moncayo. Entonces ya vamos Sí, sí, fuera bueno. más fundamentando todos los conocimientos ya para posteriormente ir organizándonos y ver dónde se puede aplicar. ¿Sí? Muchas gracias, igual a sugerencia, Cristian. Gracias a usted, ingeniero. Sí, como ustedes saben, pues Doctor, nuestra yo quería rama es preguntarle. netamente práctica y es importante aplicar, ¿no es cierto?, los conocimientos. Ya, dígame, Jonathan. El tema del autoinstruccional, tal vez ya hablaron. Lo que pasa es que las anteriores clases no me estaba conectando a la hora que era, entonces no sé si se tocó el tema del autoinstruccional. No todavía, y lo haremos ya en la semana que viene,
para ir definiendo cómo vamos a ir haciendo ese trabajo, ¿sí? Pero desde ya vayan pensando un tema en el cual ustedes puedan trabajar para dar ahí un valor a lo que es la materia agrotécnica, ¿sí? Pero más o menos ya vamos a ir viendo cómo es el enfoque, porque no es un trabajo así nomás, sino es un enfoque global, ¿no? Un enfoque integrado de lo que es agrotécnica dentro de sus trabajos, ¿sí? Doctor, yo tengo una, Dígame, Fred. más bien para pedirle un favor, porque yo tenía problemas de la plataforma y el primer cuestionario no pude rendir, no sé si tal vez algún trabajo o algo para ver si puedo recuperar. No rindió, ¿qué cosa dice? El primer cuestionario, que era el lunes, Usted tampoco. y no tenía el problema de Solo el liceo plataforma. nomás era. No, sí le dije yo ese día, doctor, el día que le estaba diciendo el Pero liceo, sí le usted dije. no hizo nada mismo o solo la mitad hizo. No, no nada mismo porque tenía problemas de plataforma, o sea, no me permitía ingresar mismo, o sea, no pude hacer nada, ni abrir la plataforma. Ya, ya, pues deje ver ahí en el transcurso, Ajá. me hace acuerdo igual de la semana que viene para ver qué tema le delegamos ahí. Por cierto, Ya, doctor. por comentarlo, oiga, Pero yo no pude solo, subir los dos deberes. ya, escúchame, Entonces, que mandó primero, solo yo por sí le esta envié a su vez, WhatsApp. ya, pues tú sí me enviaste, Jonathan, sí, tranquilo, ya, Sí, al WhatsApp, pero no está en la plataforma. ya, no hay problema, ya por esa primera semana, yo como les dije, no hay como. ¿Y no le pudiste subir hasta el día que habilité, hasta el martes, Jonathan? No, no pude subirlo. ¿Y por qué? Si hay chance ahorita para esta noche hasta las 11, se le agradecería. Negado. Ya si me mandaron al WhatsApp se salvan. Si no, ya en esta semana verán, nadie se le perdona. Esta semana todos hasta el domingo, ustedes mismos me dijeron. Ya, igualmente el cuestionario el lunes, sin excepción. Ya, entonces pilas, ya irán estudiando, verán que son 2 clasecitas nomás. Pero por ahí puede salir algunas también de la materia de la primera semana. Ya saben que es acumulativo nomás. No hemos visto poquito todavía. Pero más solo de estas dos, ya. Vamos a quedar así, para que no se me asusten de gana. De estas 2 clases nada más. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día martes, ¿sí? A la misma hora. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana, perdón. Excelente noche a todos. Gracias. Hasta el martes. Luego, gracias. Igualmente, Inge, tengan buen fin de semana. Gracias.